Amiga, Dime. ¿tú sientes que tu trabajo te define? ¡Uy, qué profunda la pregunta! Lo siento. Es muy Así, temprano para responder esas cosas así tan es Akira profundas. Kurosawa, viejo. No, mi trabajo no me define para nada. Oh. No. ¿No amas tu trabajo entonces? Me gusta lo que hago en ciertas ocasiones. Pero, En ciertas sí. ocasiones, mira. Pero además que mi trabajo es súper frívolo. No sé, no podría decirte otra cosa, pero también me gusta porque dentro de lo que hago, como que las ideas las veo plasmadas y veo cosas que están ahí como muy como concretas, tangibles, los veo, ¿cachai? Claro. Son cosas que pueden estar ahí. Será un producto, Mm, algo no tan interesante, ujú, pero igual están ahí las cosas. Así mm. que, pero no me define para nada. ¿Ya a ti, amiguito? No, definitivamente no. Pero amigo, Tu tú eres trabajo. números. Yo, Tú sí, eres yo el soy señor número. matemática. Sí, pero creo que el ser humano es más complejo que solamente lo que hacemos ¿Cierto? por productividad, amiga. Sí. Puta, cómo terminamos el año No. así, güey. Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe Y yo soy Gise. y esta semana, la última semana del año, Sí. la semana número 52, estaremos escuchando Spider-Man de Slint y viendo High and Low de Akira Kurosawa. Hasta que nos tocó quizá uno de los directores más importantes de la historia. No lo sé, Rick. Era la primera vez que veía una película. Pero Akira Kurosawa, un director japonés que ha sido quizá uno de los más influyentes en la historia, junto con algunos otros del cine occidental, me parece que era momento adecuado para cerrar el año con altos y bajos, que teníamos que ver alguna película de Akira Kurosawa. Por eso yo dije, ya veamos esta. Dentro de todo las más de 30 películas que tiene, pensé que podría ser esta la más adecuada para finalizar el año. Una película que realmente me dejó así marcando ocupado mi primer acercamiento a Akira. Y realmente ha sido súper satisfactorio ver la cantidad de influencias que puedo notar que han sacado de su cine. Es completamente abrumador. Así que me gustaría saber, más allá de la historia, que yo creo que cuando estemos conversando un poquito más vamos a ahondar en de qué trata High and Low, una película de 1963. Me gustaría saber en la escala de Fuera del Radar, con me, bueno y excelente, ¿cuál ha sido la valoración que le diste a esta película y si es que había visto algo antes de Akira Kurosawa? Porque quizá yo soy la única que no había visto nada antes. Yo tampoco había visto nada antes, amiga. De hecho, cuando me dijiste Akira Kurosawa, dije, vamos a ver como la Sí, típica Samurai. la de Samurai, ¿cachai? Qué buena. Y no, pues. De hecho, a mí me gusta mucho no saber de qué se tratan las películas antes de verlas, sobre todo si me las recomiendan o vamos a verla en el podcast. Prefiero verla a ciega, ni siquiera leer las dos frases de sinopsis de qué se trata la película. Y así me entregué a High and Low. Yo creo que esta película es excelente por donde se le mire. Es maravillosa, es extremadamente influyente. Y tiene un ritmo súper vertiginoso y súper dinámico, súper progresivo. La película se me hizo extremadamente corta, tampoco es tan larga, dura un poco más de 2 horas. Pero no es una película de samurái, pues, amiga. Es un drama, es un dramón de un señor que entregó su vida al trabajo, que le encanta su trabajo originalmente como zapatero y empezó a escalar a pura meritocracia en la escalera social, llegando a la cúspide donde se encuentra en este drama que abre la película muy rápido. Sí. Donde intentan ver las directrices hacia dónde va a ir la empresa
y está este drama muy técnico de, cuántos votos tenemos para tratar de empujar la empresa hacia un lado u otro, quién va a ocupar el puesto de director ejecutivo, quién va a ocupar el puesto de director, etcétera. Los típicos recortes de que, no, ¿de dónde podemos sacar más plata? Bajemos la calidad de las cosas, de los productos, que es como parte de este... Exacto, pero él tiene como su intachable ética profesional de, no, tenemos que hacer un producto bueno, estamos haciendo zapatos, esta cuestión, acá vaya a soportar todo el peso de una persona, la weá tiene que durar, ¿cachai? No podemos como rebajar nuestra calidad. Así es. Ya, pero ¿por qué no tenemos tanta ganancia? Da lo mismo, bueno, tenemos que hacer un buen producto, etcétera. Entonces, un personaje principal con una ética intachable por su trabajo y muy definido a través de su trabajo, definitivamente. Y el drama se suscita en que cuando él hace un movimiento de plata donde pone todo en la línea, básicamente, viene un dramón de que le secuestran al hijo, Así supuestamente. Y rápidamente se sabe que no le secuestran al hijo, sino que le secuestran el hijo a uno de sus empleados. Sí. Y ahí empieza un drama moral, ético, impecable, amiga. Sí. Y con demasiadas capas y una... visualmente, o sea, el ritmo en general de la película y el guion es muy dinámico, pero visualmente también yo esperaba que fuera mucho más como, no sé, parejito, pero tiene de todo un poco y la película empieza a desencadenar este drama con un montón de crítica al sistema, un montón de crítica a la prensa, a la policía, hay de todo un poco, o sea, el loco disparó para todos lados y funcionó perfecto, en mi opinión. Así que, no sé, amiga, muy buena la película. ¿Qué te pareció a ti? ¿Es buena, excelente? Me parece excelente la película. De verdad que no, o sea, sabía a lo que podía ir, pero no sabía realmente a lo que iba. ¿Cachai? Es muy loco ver como un gran cine, efectivamente, como alguien puede conectar distintas cosas y hacer algo, una obra que a mí me parece me mantuvo todo el rato como expectante de la situación y conversando así como, weón, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa? Como que estaba todo el rato así como gritándole a la pantalla y encuentro que el título de la película es muy adecuado a muchas de las cosas que van pasando en la película, como... creo que en japonés es mucho más directo, creo que es el cielo y infierno, entre cielo y infierno creo que se llama así como en japonés. Pero creo que el high and low abarca mucho más. Abarca a alguien que tenía stands en comparación con quizá el resto de sus compañeros de pega que tenían ética muy baja. Alguien que tenía la moral muy alta y la moral baja, que en este caso también es él en ciertos momentos cuando tiene que decidir si ayudar o no a su empleado. Es como, no, si la plata, no, yo y esto y la plata, ¿cachai? Y estoy viendo, parece que de verdad que no va a ayudar al cabro, como que no va a ayudar al chofer. También clase alta, clase baja, como todo va como suscitándose por el lado más social y crítica social también. Claro. Vas viendo un Japón que no existe ahora en estos momentos, o si es que está bien escondidísimo, pero vamos viendo slums en Japón, sí, cosas que yo, bueno, ¿habían estas cosas antes? ¡Wow! O pasillos llenos de gente drogadicta, heroína, este Japón post guerra mundial, post Hiroshima, post Nagasaki, ¿cachai? Como que cómo este pueblo va intentando como surgir y seguir avanzando. Y me parece súper interesante la mirada del director en muchas de esas aristas. Creo que en términos como argumentativos está súper impecable la historia. No le puedo pillar como falencias ni nada, la verdad, porque más encima se disfruta súper bien. Y me parece súper admirable el uso de todos los personajes, como que todos tienen como un rol en específico, no hay nadie que sobre... todos tienen como esa mirada y esa como importancia dentro de la historia, así que me parece súper interesante. Más allá de eso,
si nos ponemos a hablar de lo técnico, creo que es para volar la mente. Sí, de todas formas, igual como que acá uno nota que Akira Kurosawa vio 12 Angry Men y dijo, ya, voy a hacer esta weá sí o sí, porque la mitad de la película es eso y hace la típica toma de 12 Angry Men donde todos se paran y quedan estáticos, la hace como 5 veces y me da mucha risa. Sí, eso se llama frame blocking. Frame blocking es cuando abarcas, pero eso es súper pensado, ¿cachai? Como que abarcas toda la pantalla con tus personajes o con lo que sea y lo utiliza en muchas ocasiones en la película, o sea, todo el rato. O sea, ya me pasó lo mismo que a ti cuando vi la primera parte, que la mayoría o la mayor parte de la película o quizá el primer tercio se basa dentro de la casa de Gondo. Solo en el departamento, ¿no? En ningún otro lado. Del señor Gondo, que es el protagonista. Y dije, esto a lo mejor va a ser muy 12 Angry Men, ¿cachai? Como que se va a quedar solamente aquí. No me molesta si se queda solamente ahí, porque igual la trama estaba súper buena. Además que tenía como esta onda de que el secuestrador igual los podía mirar desde arriba, entonces como que tenían esta cuestión que se sentían observados. Igual podía haber funcionado perfectamente así, pero ya desde el segundo tercio en adelante cambia la dinámica y ya están fuera, en la calle y en otras partes, y aún así siguen manteniendo ese como frame blocking, ¿cachai? Como momentos en donde todo se abarca dentro de la pantalla y esto es coreografiado, pero onda... pensado muy teatral todo el rato, súper bien. Y aparte se da este dinamismo como tanto de escenarios como de dinámicas que se suscitan en la historia, porque parte muy dramón y de repente agarra como un ritmo un poco más frenético y muy como detectivesco, muy como policial, ¿cachai? Y fue como ya bacán, como que tenéis como estos dos como tintes y estos dos colores dentro de la película que funcionan súper bien y visualmente es muy dinámico. O sea, pasáis de estar encerrado en el departamento a esta fiesta donde el principal sospechoso va a comprar heroína, ¿cachai? Entonces, y están bailando y hay como locura, ¿cachai? Entonces, muy, muy bacán. ¿Cuáles fueron tus escenas favoritas? A ver, creo que las escenas donde... ¿sabes lo que más me gustó? Una de las cosas que me gustó también era de ver a los policías haciendo buena labor. Creo que hemos visto bastantes cosas policiales y en la historia siempre hay como que está este trope del policía que es como ya el más seco y está el weón que es como medio zángano y como que hay distintos como tropes en cuanto a lo policíaco. Fue súper refrescante ver cómo haciendo buena pega y como que todos tenían una labor y en específico en un momento en donde no había tanta tecnología y yo decía, weón, ¿qué van a hacer cuando cuando estaban en el tren? Y dijeron, ya no importa, tú ponte adelante, tú ponte atrás, graben y capturen todo lo que puedan. Y finalmente eso también les ayuda a encontrar pistas y fueron pillando pistas y lograron capturar a la persona, ¿cachai? Como y la forma en la que se da como la derivación de cómo hace la investigación, igual no se siente muy de película, ¿cachai? No. Se siente como orgánico, es como, ya, tiene sentido, hay frustración entre medio, cuando están persiguiendo al loco, también se da mucho que lo están persiguiendo por caleta de rato y el loco no hace nada. Entonces, igual como, es más real, ¿cachai? Y también el tema como legal, en el sentido de que cuando empezaban a hablar sobre la sentencia que podría tener. Si solamente secuestran al cabro chico eran 5 años. Si ya estaba el secuestro y además estaba la posesión del dinero que tenía con el robo eran 15 años. Tener el dinero era mucho más importante en términos como judiciales que un secuestro de un niño. Y obviamente ya habiendo matado gente se le va a la pena capital. Entonces tú también vas viendo cómo te va mostrando Kurosawa distintas situaciones de la sociedad de... es el hueón, el magnate de los zapatos, está siendo como vilipendiado en la sociedad por toda esta cuestión y ahora todos piensan que es un héroe porque ayudó al chofer y la empresa en la que estaba como que lo echan, ¿cachai? Por todo lo que sabemos de un principio y esas cosas como que tú vas diciendo, les importa mucho más a la gente alguien que
tenía dinero, a quien no tenía dinero, y ahí tú vas notando como todo eso altos y bajos de la película, que lo encuentro que es la raja. Sí. Mi escena favorita creo que es el momento de los pacos, de los policías cuando están... Me gustan mucho los dramas policiales también, como que estar buscando pistas y encontrar, no, o sea, ¿qué pasa eso? No podemos encontrarlo, y están estos acá, como los secuaces. Eso me gustó muchísimo y por el uso de la tecnología que ellos tenían a mano. Lo que más me llamó... Y otra escena que me gusta mucho es cuando, porque lo sentí muy cercana a casa, fue cuando llamaron a este especialista de ruidos de trenes. Ayer loco estaba terrible emocionado hablando sobre el tren. No, es que si fuera de esta forma, claro, sería así. Y yo dije, van a llamar a Lucky, a mi hijo. Claro. El Lucky puede reconocer los sonidos de los metros sí, pues, antes que real. pasen. Sí, pues. Entonces, porque todos los trenes tienen un distinto sonido, Obvio, entonces lo sí. encontré la raja. Esa es mi escena favorita, la tuya, amiguito. Bueno, me gusta mucho la escena del tren, creo que es súper original, como que o sea, como se suscita este clímax de lo que va a pasar y sale... Me gusta que sale como medio todo atropellado, como medio o sea, como medio torpe, ¿cachai? Eso lo encuentro como más orgánico, más original en ese aspecto. Eso me gustó mucho. Me gustaron caleta muchas escenas como de diálogo que se suscitan en el primer tercio. ¿Ya? Me gusta esto de que están como todos encerrados como en el departamento. La cuestión de la revelación de que el secuestrador puede ver directamente desde el punto donde está hablando por teléfono como la casa. Me recordaba como a Phone Booth, ¿cachai? Sí. Como ese estilo. Entonces... Parasite tiene muchos elementos de Parasite. Caleta. Así, a cagar. O sea, de Bong Joon-ho, yo te amo, yo voy a todo, pero sí sacaste este elemento de High and Low. Caleta. Entonces creo que todo lo que concierne como al drama en sí que se suscita dentro del departamento, las escenas como más crudas donde el protagonista está como básicamente contra la pared y no sabiendo exactamente qué hacer. Creo que lo único que, así como comentario entre paréntesis, como que no envejeció pues, tan bien para mí, es como lo machista que es el protagonista. Sí. Pero es parte de la época, ¿cachai? Y de la cultura también. Sí, de la cultura, 100%. Pero sí, sin embargo, igual había un punto, no con el machismo, sino que con una cuestión de clase, cuando le dice como a la esposa así como, ya tú me estás diciendo que yo lo dejé todo y que tú podrías, pero tú has vivido así como en cuna de oro toda la vida, ¿no? Como que no sabís cómo el camino, tú no has vivido, no has sido pobre, no. Yo sé que tú no lo vayas a aguantar probablemente, claro. ¿cachai? Entonces eso igual es cuático como todas las aristas como de clase que se tocan dentro de la película creo que funcionan y están retratadas súper bien. Sí. La motivación del protagonista creo que para mí es una de las cosas que se abre un poco más hacia el final. Es la único como detalle que como que no me gustó tanto. Como que yo esperaba que hubiera algo más, ¿cachai? Sí, yo creo que quizás hubiese alargado un poco más la se hubiera película, alargado un poco más, sí. pero me hubiese gustado haber tenido un punto de vista de él. Sí. Porque siento que hay como puntos de vista durante la película, como que la primera parte, Sí. después en la intermedia que es full policíaco, y ya como al final cuando empieza a haber como ya más resolución, Sí. creo que podría haber habido ahí como un lado más de él, como más no sé, haber elaborado. un seguimiento, el por Sí. qué. Sin Porque embargo, igual así como top 1 Sí. escena para mí, hablando de eso, es que por eso no la quiero mencionar mucho, porque es medio spoiler, pero hay un encuentro entre ellos dos. Esa escena me gustó mucho porque yo estaba así como literalmente levanté las manos como, güey, ¿qué va a pasar? y eso hace mucho sentido con finalmente cómo concluye todo. Porque ahí, ¿cachai? Que, claro, hay mucho que se justifica en base como a una psicopatía solamente. Y resentimiento social Y también. resentimiento, más que una cuestión quizás un poco más profunda. Y también está sumergido en la depresión por el fallecimiento de su mamá, Sí. etc. Entonces hay otra cosa. Pero, claro, ahí como que no me termina tanto eso. Sin embargo, puede ser una cosa más como de historia. Esto está basado en un libro, ¿no? Sí, está como loosely based, que le dicen, en un libro occidental, de hecho, que se llama King's Ramson. Ya. Y claro, y también ahí creo que como era muy contemporáneo también de Hitchcock, también habían algunas cositas que se iban como, entre ellos se iban como robando, sacando, inspirando entre sí, ese tipo de simbiosis que me gusta mucho de que va pasando de repente en la historia.
Es bacán, pero sí está como inspirado un poquito en eso, en el término del rescate, como cuando se secuestran a alguien. De hecho, ahora, ¿cuántas películas se han inspirado en cosas así de rescate, de secuestros de personas? Y creo que mucho le deben también a High and Low en parte como con la profundidad y con la cómo te puede quedar ahí el atrapado, o la búsqueda policíaca también, muy Zodiac, ¿cachai? Hay hartas cosas así como el detenimiento, el detallismo que tenían ellos, ¿no? Encuentro que es me gustaría seguir viendo más cosas claramente de Akira, una deuda más que pendiente de... Me tomó años. No, a mí igual, y yo creo que... una, no sé, como aprensión que pueden tener con películas viejas, que hemos visto algunas durante el año también, pero es como, bueno, quizás se siente muy viejo. Esto no se siente viejo para nada, ¿cachai? No. O sea, acá está la base de todo, funciona espectacular y vale completamente la pena verlo, y me pasa lo mismo que a ti. Es como, ahora veo esto como, puta la wea, tengo que ver todo, ¿cachai? O sea, porque debe ser igual o más maravilloso. Más. Sí. No, terminando el año con la vara súper alta y nunca baja. Nunca lo... Pero, bueno, sigamos viendo más cosas de Akira Kurosawa. Bienvenido seas. Así es. Slint, amiga. Con esto cerramos el año. Así es. El Spider-Land, el segundo disco de esta mítica banda gringa de Kentucky, se dicen las malas lenguas, que es probablemente uno de los discos más influyentes del post-rock. En esos tiempos todavía recién estaba naciendo un poco el estilo. Pero es un post-rock combinado con un post-hardcore, combinado con math, combinado con spoken word. Con noise. Que son puros estilos que hoy en día están pegando muchísimo. Tanto por separado como la misma mezcla. Tenemos bandas como desde Marulla, tenemos bandas como Black Country New Road, sobre todo. Black Midi, bandas que forman parte de este windmill scene, donde claramente Slint es piedra angular de donde nace el sonido de la windmill scene. Tan así que incluso Black Country New Road hay una línea en un tema que dicen: nosotros somos el tributo a Slint. Ellos mismos se agarran para el huevo, ¿cachai? Y es definitivamente así. Un disco muy influyente en la historia de la música, muy conocido en círculos melómanos. Yo, tratando de hacer memoria, estaba intentando recordar cuándo fue la primera vez que escuché este disco. Y el otro día, porque estaba buscando un video meme de un meme que me acordé, amiga, como de la época cuando, no sé, eran como los primeros años de U, y yo dije, ¿dónde mierda voy a pillar este meme? Googleé, no lo pillaba, y empecé a buscar en mis likes de YouTube, que tengo como 5.000. Estuve scrolleando una hora, amigo. Pillé el meme, muy buen meme, ahí te lo voy a mostrar. Sin embargo, vi también mis primeros likes. El primer like que di en la vida fue Your Hand in Mine de Explosions in the Sky, y el segundo fue Watcher de Slint. Cacha. Entonces, de esos años, conocía particularmente ese tema. Años después escuché el disco y sinceramente no resonó tanto conmigo cuando lo volví a escuchar. Y ahora que lo escuché probablemente unas 30 veces, porque también el disco es súper breve, en mi opinión. Creo que encontré nuevas cosas y nuevas opiniones, amiga. Así que quiero saber un poco cuál es tu historia con Slint, si lo hayas escuchado antes, si lo volviste a escuchar ahora hace poco, y qué opinas de la cara de Fire Red, amiga. Si es medio bueno, excelente. ¿Qué pasa con Spider-Land? A mí me parece que es un disco excelente. Es un disco súper bueno y creo que aciertas en todo lo que dices, que es básicamente como una piedra angular en muchas de las cosas que escuchamos actualmente. Así es. Me parece, bueno, mi acercamiento hacia Slint siempre fue de nombre. Siempre fue como, oye, Slint, esto se parece a Slint, esto allá, acá, esto tiene mucha influencia. O leyendo, no sé, reviews de cosas, y digo, oye, sí, tiene sonidos muy, como reminiscencias a Slint. Y yo, ¿qué chucha es Slint? Claro. Y finalmente, uno nunca como que no le di la atención debida y como que se te va de la cabeza. Y me acuerdo que una vez también me mencionaste Slint. Sí. Estábamos conversando, creo. Y dije, ¿sabes qué? Ya,
Voy a escuchar la wea. Ya. Como, Se acabó. ok, se acabó. Está bien. Y claro, pues, devolviéndome de la pega, puse el Spider-Land. Y sí, pues, la verdad es que muchas de las cosas que escuchamos actualmente tienen mucha influencia en Slint. Y lo divertido es que se codea en un espectro también, como hablamos antes con otras bandas que también fueron como definitorias de algún poco del género, sobre todo el año pasado, estoy como hablando en futuro. No, la semana anterior, cuando Claro. hablamos de Talk Talk, claro, pues habían como también que se codeaba de ciertos como rangos musicales en donde que son de nuestro gusto. Y esta es completamente de nuestro gusto. A mí me llamó mucho la atención que digan que es una banda que de alguna forma definió el sonido de lo que podría ser el post-rock. Claramente tiene elementos post-rockeros, eso es innegable. Pero ¿sabes qué me pasó también? Encontré que había mucho post-hardcore en ella. 100%. Y sentí, y más que post-rock, había harto post-hardcore. Como que dije, esto es At The Drive-In. Como que había muchas cosas de At The Drive-In que dije, se parecen caleta, como que hay como sonidos en la guitarra. También me recordó mucho a Failure, que también Failure va por el lado más como alternativo, space rock, medio shoegaze, que no lo mencionan mucho, pero creo que también es una banda súper pivotal en cierto estilo. Me gustó mucho escucharla, es muy cortito el disco, pero siento que te lleva como por un viaje súper interesante, sonoro. A ratos más como baja la intensidad, en otros momentos sube, harto más rock, como que sonido que, no sé, me recordaba hasta a un Wound. A un Wound Sí. tiene como un sonido 100%. similar en algunas cosas, como que me hacía en el Repetition, que también hablamos hace unas semanas atrás, también sentí que había harto de Slint ahí. Mucho. Entonces como divertido ir como encontrando estas bandas que son como los cimientos de Claro. algo más. Armando el puzzle también. Como que empecé a armar el puzzle mental, como así como el meme de este weón que está girándole todo, así como o este weón que tiene como todo con rayas, con líneas rojas, así Sí, como conspiranoico. Y bacán, a mí me gusta mucho el spoken word. Me gusta mucho el spoken word. La verdad, siento que este año es cuando más he escuchado spoken word. De más. Pero me he dado cuenta que me gusta caleta, como que me da esa intensidad en la música, como que quizás el hablar en prosa o que se siente como más poesía. Exacto. Como que algo que igual me está moviendo harto. Me encanta lo melódico también. Tengo mis cantantes favoritos, son todos muy melódicos y no tan guturales, de hecho. Claro. Pero creo que el spoken word está haciendo algo muy interesante y se está como reviviendo de alguna manera en estos artistas de la Windmill Seal que mencionaba ya antes, Sumaruya, que creo que su disco es uno de los mejores del año. 100%. También Black Country New Road, pre-quiebre, que se fue a Isaac ahí. El Forever Howlin' es maravilloso. Forever Howlin' es uno de mis favoritos, pero entiendo el hype también, también es muy bonito. Y así, no sé, en Chile, su Jesse Castle, que está haciendo cosas también con Spoken Word. Así que no, interesantísimo haber escuchado. He escuchado harto el Spider-Land, también escuché el Twist, para cachar más o menos, porque es como es de los fines de los 80, y es que ya hace fines de los 80 estaban haciendo algo más interesante, un poco más noise que el Spider-Land, pero aún así sigue manteniendo ciertos códigos que se mantienen en el Spider-Land y me parece súper interesante. A mí me gustó, qué lata que no hayan seguido tanto, que se hayan separado y que después hayan vuelto, como que tuvieron toda esa cuestión como
Bueno, muy la rara. última vez que tocaron en vivo fue el 2014. Sí. Y hay unos videos así como de cuando tocaron en el Primavera, creo que fue, pero de España, en el 2014. Y es cuático verlo en vivo y la gente, claro, fue puros melómanos, así como, Sí, bueno, no, en vivo, la wea cuática. Una locura, imagínate haber visto ese espectáculo en vivo. Pero bacán, me gusta mucho la voz del vocalista, McMahon, creo que Sí, se llama, Brian McMahon. Me gusta harto, tiene como un tono súper bonito de voz también. Y hay algunas líneas como de riff, como distorsión muy alternativas que yo también ahí yo la compro al tiro. Así que no, para mí es un disco excelentísimo por donde se le mire. ¿Y a ti, amiguito? Bueno, es un disco muy mea. ¿Te cachai? No, es un Me disco carga. espectacular, excelente, pivotal, máximo, lo mejor de la vida. Bueno, yo, como decía, Watcher the Slim para mí fue un tema que me pegó harto y me influenció muy tempranamente en la forma en la que yo disfruto de la música y de los principales estilos que me gustaban. Y también, que esto es lo primero que quiero decir, que mucho de lo que mencionáis es 100% correcto. Esto es muy post-hardcore y acá están muchos de los cimientos del post-rock. Sí. Pero no es principalmente post-rock. Sin embargo, esta mezcla que se hace entre el post-hardcore, el noise y el post-rock, creo que es mucho más más lo que está sonando ahora. Sí. Hay un meme, no sé por qué tengo pegado a hablar de los memes, pero... Felipe Méndez, experto en memes. Soy experto en memes. Hay un meme del pelado favorito de todos, que es Anthony Fantano, que me da mucha risa. Ni siquiera creo que lo cortaron, lo vi en un video de él hace muchos años, ¿cachai? Y me acuerdo que el loco como que iba a un cementerio y estaba enterrando un disco nuevo de Mono. Me acuerdo, Mono, una banda favorita de post-rock muy buena, y el loco se pone a llorar y dice, teníais tanto potencial, así como era la muerte del post-rock, ¿cachai? Así como teníais tanto potencial, y yo me sentí muy reflejado con ese meme, porque fue justo en ese tiempo donde me sentí desencantado con el estilo, donde muchas veces se sentía como una parodia de sí mismo. Sí, es verdad. Regurgitaban los mismos esquemas, por eso Breed, que es uno de los mejores discos del año también, de hecho fue Ephemerality, creo que ahí hay cosas nuevas, hay cosas que más jugadas, como mezclando temáticas, ¿cachai? Un poco más allá. Sí. Godspeed You Black Emperor lo ha seguido haciendo consistentemente, entonces creo que ahí hay propuestas más interesantes. Pero muchas de las otras bandas de post-rock, antes del apogeo de la inteligencia artificial, ya se sentían como generadas. Sí, es verdad, y además que... bueno, como habíamos contado la semana pasada, nosotros teníamos como un blog de que hablaba, de post-rock, en donde intentábamos compartir música y claro, eso nos instó a buscar más de post-rock y hubo un momento en que salieron tanta banda con nombre raro, así como con nombre de oraciones, así como, no sé, estoy inventando como Sleep Make Waves, que como puros nombres así como... esos son buenos, sí, voy a dar puros ejemplos de bandas buenas, pero para que cachen un poco, no sé, If This Trees Could Talk, ¿cachai? Como pura web, This Will Destroy You, puros nombres así, pero otro tipo de bandas que estaban siguiendo la misma fórmula. Era un patrón, era una fórmula, y tenía que cumplir ciertos como canon, ¿cachai? Y esta estructura de tema, estructura de disco, no sé, la estética en general, visual, todo era como tenía y todo planito. Entonces siento que hoy en día esa influencia de ese post-rock que en algún minuto se volvió... From Nebula, no sé si te acuerdas. Sí, por supuesto, buenísima banda. Pero creo que efectivamente esa fórmula se agotó súper rápido. Sí. Se agotó súper rápido. Lo mismo que en mi opinión pasó con el djent y este metal un poco más moderno, que también ya se siente todo parecido, todo muy igual. Formulaico a cagar. Entonces creo que, y haciendo eco de lo que dices, amiga, yo creo que justamente acá el spoken word viene a salvar un poco eso, a sacar un poco eso y a traer como el artistry que le dicen, o esto como más artístico de la prosa, y no solamente en términos de letras, sino que también como esta cuestión que tú tienes que expresar a través del tema y pegarle un poco a la barra, entre comillas, porque es como metí esta prosa haciendo spoken word, pero con una base rítmica para que la weá suene bien, ¿cachai? Sí, entonces, yo creo que ahí hay un cuidado que de repente es mucho más complejo que meter una buena melodía. Totalmente. Entonces, ahí yo creo que Spiderland pone toda esa base, lo hace de forma majestuosa,
onda brilla hasta el día de hoy. O sea, el disco podría haber salido ayer y es igual de bueno, exactamente igual de bueno. Pero también hay otra cosa que decir con respecto al Spider-Man y por qué lo encuentro tan maravilloso, es que siento que acá hay una originalidad súper profunda con la producción del disco. También. Cómo suena la batería, cómo suena la distorsión de la guitarra, cómo está hecha la mezcla, cómo está hecho el soundstage. Es un disco que tiene un sello no solamente en composición, sino que en producción. Suena solamente a Spider-Man. Sí. De hecho, yo creo que ahí es donde hay más distancia con respecto a cuestiones como Black Country New Road, Marulla, Black Midi, etcétera, en la forma en la que estos locos como que tratan de hacer la producción del disco en términos sonoros, como estética sonora. ¿Cómo suena? ¿Cómo suenan? No hay otra wea que suene exactamente así. De hecho, creo que lo más cercano es justamente lo que escuchamos en el Laughing Stock de Tok Tok. Las distorsiones como un poco más, no sé, como frágiles, más crudas. La batería que suena como casi como muy... O sea, obviamente una batería acústica, pero suena muy acústico, ¿cachai? Como muy rudimentario. La voz como lejana, ¿cachai? Yo en este disco sentí mucho más lo que sentías tú en el Laughing Stock. De hecho, que había momentos donde la wea literalmente no suena nada. No, sí, sí, obviamente no, hay momentos en que no suena nada, pero quizá por el momento en el que lo estaba escuchando, como que lograba sentir el momentum, ¿cachai? Claro. Como que no pero, por ejemplo, el principio de Watcher suena muy bajo. Es muy bajito. Muy bajito y de repente como explota un poco más, ¿cachai? Sí, es verdad. Y Watcher particularmente, yo creo que por eso se hizo muy popular ese tema, pero los otros temas igual lo tienen, que es donde está la típica progresión del post-rock muy marcada, como que muy bajito, un poco más, después un poco más, después baja de nuevo y después creciendo y explota. Entonces como que tenías la estructura, ese es el post-rock, ¿cachai? Pero con la voz entre medio que no es algo tan común. Se hizo más común ahora con el Windmill Sin, pero pasamos un periodo donde nadie estaba haciendo eso. Sí, bueno, y el también Lives to Experience, que también hizo harto spoken word. 100%. Hay bandas que, claro, como que han ido intentando empujar eso. Creo que es un recurso súper interesante para agregar dentro de la música, como que le da un yo no sé qué, un je ne sais quoi, como dicen así. Claro. Pero es una cosa así muy interesante. 100%, pero yo creo que es recién ahora que está quebrando un poco más al mainstream. Sí. En discos como incluso el Private Music de Deftones, ¿cachai? Tenía un tema que es como full spoken y que para mí es como el tema más interesante del disco, ¿cachai? Entonces, encuentro que ahí hay algo donde Slim y esta maravilla de disco que sigue, no sé, volviendo. Sí, vuelve. Como los sincopados de algunos ritmos que le da ese mad rock 100%, también. Sí. Cosas como, no sé, pues mad rock que después, no sé, pensáis en bandas como más melódicas, como This Town Needs Guns, ¿cachai? Sí, como de ese tipo de bandas que siento que igual tienen que mirar para atrás y saludar así a Slim, ¿cachai? Sí, no, es un disco monumental por donde se le mire. Es súper como motivador, es movilizante también en términos como de si yo hubiese tenido, no sé, la edad de los buenos de Black Country New Road, yo hubiese escuchado ese disco, claramente me hubiese puesto a componer. Porque es un disco que te genera ese sentido de inspiración, como que decís, oh, qué loco. No, sí, maravilloso, amiga. Y ahora, tema favorito, por supuesto. Es un disco súper corto. Así que... No puedes decir todos. No, me gusta cómo empieza el disco con Breadcrumb Trail. Sí, creo que ahí va marcando el tono inmediatamente de lo que voy a escuchar. Me gusta harto Washer. Y también me gusta Good Morning Captain. Como que me gusta el cierre que tiene, me gusta... Es que, de verdad, como son 6 temas nomás, es como tan así como... y además tampoco son canciones tan largas, creo que tiene 2 o 3 temas que son como más larguitos. De hecho, uno de los más largos es el último, el Good Morning Captain. Entonces, sí, me gusta mucho, pero me encanta cuando también la voz de McMahon como que brilla, como que siento que su voz en tanto hablado como de repente su lado más así como metiéndole más musical.
tiene como una weá súper bonita, como que me gusta el tono de voz que tiene. Sí, 100%. ¿Cachai? Y me gustan los bajos. Me gustan los bajos de este disco también. Disonante a ratos, ¿cachai? Sí. Y funcionan súper, Y súper, funcionan súper. muy bien. Pero esos son como mis 3 temitas favoritos. ¿Y los Mm. tuyos, amigo? O sea, pienso lo mismo que tú. Es un disco tan corto que es difícil decir tema favorito. Pero a mí lo que me pasaba, y bueno, dentro de estas 30 veces que lo escuché, como que se empezó a diluir un poco. Pero antes yo escuchaba Watcher en particular muchas veces. Y es un tema que me ha gustado por muchísimos años a esta altura. Porque encontré que era muy superior al resto del disco. Sí. Ahora, escuchando más el disco, como que los otros temas se elevaron un poquito, ¿cachai? Y como que ahora me hace más sentido y como el sello como que para mí está un poco más apretado. Entonces, Good Morning Captain, por ejemplo, o también el primer tema, como que para mí se elevan como casi al mismo nivel. Ya. Sin embargo, dicho eso, para mí sigue siendo mi favorito Watcher. Ya. Creo que la forma en la que la letra como que le pega a la barra, insisto, o como de repente la voz queda súper sola y como que la batería ultra lenta y después como explota hacia el final, ¿cachai? Y los pasajes que tiene en general, Sí. siento que el tema es maravilloso, Es perfecto. completo, Yo súper completo. lo podría poner perfectamente en mis top 10 temas de la vida, así, pero muy fácil. Esa bola. Muy fácil, sí. Muy, muy bueno. Así que, no sé, Slint, si no lo han escuchado, una banda fundamental. Al igual que High and Low, un disco, en este caso, bueno, una película en ese caso, pero acá un disco que no envejece, se siente muy fresco. Y que son pivotales en géneros. Sí, 100%. High and Low, una película que siento que para el género policíaco, para el género de como de thriller, como suspenso, también es muy pivotal. Siento que el Spider-Land de Slint también es un disco muy pivotal para muchos géneros que son afines a lo que nos gusta o a la que la mayoría de la gente que probablemente escucha este podcast también le puede gustar. 100%. Así que échenle una escuchada y échenle una mirada a la película y una escuchada al disco, porque creo que creo que cerramos el año con broche de oro. Sí, más Está high muy que bueno. low. Más high que low. Y con eso terminamos, amiga, un año. Nuestra primera temporada de La Señal. Aplauso espontáneo. ¡Se logró! Se logró. Impresionantemente, fue muy consistente. Insistimos en esto, hubo un puro capítulo que no pudimos grabar porque yo no tenía voz. Pero fuera de eso, hicimos 51 capítulos, amiga, Qué loco. durante este año. Casi perfecto. Sí. Y el próximo año esperemos que sea perfecto porque confirmamos, no nos cortaron los fondos. Confirmamos una segunda temporada. Seguimos una nueva temporada. Pero los primeros 2 capítulos no van a ser capítulos típicos. Bueno, en general, en mayor o menor medida el formato se va a mantener. Sí. Pero estos 2 primeros capítulos del año van a ser especiales porque van a ser un recuento de lo que vimos durante el año. Va a haber un capítulo que va a ser de música y otro capítulo que va a ser de películas. Entonces vamos a determinar, amiga, vamos a hacer una dinámica. Van a haber 2 cositas interesantes. Lo primero es que vamos a ordenar la lista y vamos a ver qué es más recomendado y qué es menos recomendado de lo que ya nosotros evaluamos por separado, pero va a ser una lista en conjunto y vamos a tener unas dinámicas ahí entretenidas. Pero la segunda sorpresa es que esos 2 primeros capítulos van a ser podcast. Así es. Solo para que nos puedan ver las caras. Quizás hay gente que escucha este podcast que no tenía ni idea quiénes somos de antes. Entonces ahí puede ver un poco más, quizás más interacción. Y otros anuncios. El foro murió. Noticias. El foro murió, así que vamos a hacer el funeral del foro. Ahí ya se acaba de terminar el funeral, eso fue todo el funeral. Bueno, un minuto de silencio para el foro. Un segundo. Bueno, sigamos. Así que se murió. Pero se intentó. Se intentó, pero sí vamos a buscar alguna otra forma de, no sé, tratar de compartir con la gente que sigue, por supuesto, este podcast, que sabemos que existen, sabemos que están. Y el último anuncio, como fin de año, obviamente vamos a subir posts, vamos a subir ahí como agradeciendo y todo. Vayan a comentar al Instagram. Si nos escuchó durante el año, vaya por favor a comentar al Instagram, a poner qué le ha parecido esta dinámica. Déjenos su feedback, sus buenos deseos y todo para empezar el próximo año con todo, amiga. Porque yo creo que va a estar igual y mejor. Quizás qué? No. Va a estar mejor, va a estar mejor. Sí, o sea, sí, va a estar bueno. Se vienen buenas cositas del próximo año y la cosecha de películas y de disco nunca se acaba. Nunca se acaba. Así que siempre va a haber algo que recomendar, algo que escuchar y algo que ver.
Sí. Eso es lo bacán, y algo que siento que me enorgullece es tener este espacio para, si nos escuchan o no, es un espacio bacán que tengo con mi mejor amigo, Sí. donde podemos conversar y hablar de cositas que nos gustan, y también explayarnos un poco, tirar la talla. Sí, por supuesto. Es bacán tener este momento, así que es como un espacio burbujita en donde otra gente se mete a escucharnos. Sí, pero es como 100%. una conversación No, full de para mí, amigos. un orgullo máximo poder compartir este espacio contigo, amiga. Yo te amo mucho, así que me encanta También. poder compartir esto y estos gustos que nos han unido a lo largo de toda la vida. Sí, po. Así que ya le son estamos- sus buenos años ya. Acá le estamos dando una ventana para que puedan ver nuestra dinámica, que si no tuviéramos podcast es como hablamos siempre. Pero quizá acá con un poco más de estructura para que sea consumible y no sea solo verborrea. Y también orgulloso de que nos hayan escuchado durante todo el año. Sí. Hemos visto las estadísticas y ha sido bacán saber que existen y que están ahí. Así que por favor, vayan al Instagram y escríbanos para saber que son reales. Sabemos Sí. que son reales, nuestras Sí. estadísticas lo dicen. Sin embargo, vayan ahí para que podamos conectarnos de mejor forma. También, bueno, haremos algo mejor que un foro para poder conectarnos a futuro. Y esperen estos 2 primeros capítulos del año, que los vamos a subir sí o sí a YouTube para que los disfruten. Obviamente igual los vamos a tirar en formato audio para que los puedan disfrutar, y si nos escuchan siempre así, igual vamos a intentar que sea una forma en que lo puedan consumir. Y eso, los mejores deseos para este fin de año. Sí. Cuídense mucho, un muy feliz año nuevo. Feliz año a todos. Lo mejor. de Se mejor. viene, lo mejor está Se por vienen venir. cositas, sí. Lo mejor ya sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? No podemos terminar así el año, amigo. No, está bien. Es que es divertido. O sea, no sé, me vino un ataque de risa al final. Dije, lo mejor está por venir. Está Es que bien. suena Era como- una referencia a Metal Gear Solid No, también. sí, está Es lo único bien, está gamer que he bien. dicho en el año. No, pero es que me reí porque parecía también como weá de político, así entonces como, Vote por mí. lo mejor ya está por venir, vote por Felipe. Que estén bien, cuídense Chao, mucho. chao a todos. Chau.